Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. Estamos viviendo tiempos que requieren una decisión de nuestra parte. Señor, convéncenos, comenzando por mí, convéncenos de lo que tú quieres para nosotros. Hazte claro a nuestra mente. Señor, yo soy un ser pecador, necesito tu Santo Espíritu, necesito la limpieza de Jesús para que tú me puedas usar plenamente y que pueda decir algo muy cerca a tu mensaje, pero que sea tu Santo Espíritu el que predique, Señor. Gracias por contestar esta oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso. Yo me estoy yendo ahora para el Spring Break, ustedes se están yendo para el... Simplemente les digo, no se olviden de Jesús en el Spring Break. O sea, nuestro cristianismo no es un cristianismo de iglesia, es un cristianismo de movimiento. Donde vamos, allí llevamos a Jesús. No venimos a la iglesia para encontrarnos con Jesús, sino que venimos a la iglesia porque vivimos con Jesús. Y entonces, no nos olvidemos de Jesús en el Spring Break. Y cuando volvamos, vamos a continuar con la serie de Apocalipsis todavía un tiempo más. Pero hoy entonces continuamos con el tema que tiene que ver hoy y voy a hacer un pequeño repaso. El Apocalipsis comienza con una introducción que dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En la mente de Dios, las cosas que están escritas en el Apocalipsis deben suceder ¿cómo? Deben suceder pronto, pero no han sucedido así. Y entonces vamos a ver cómo sigue diciendo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto se lo dice Jesús a Juan y le dice que el tiempo está cerca de los acontecimientos que están descritos en el Apocalipsis. Pero ¿para quién está cerca el tiempo? Para los que leen, los que oyen y los que guardan. Nosotros vimos que por mucho tiempo nosotros hemos leído, hemos oído, pero ¿qué es lo que nos ha faltado? Guardar. ¿Qué significa guardar? Obedecer, cumplir. O sea, nosotros hemos esperado que la profecía se cumpla, pero nosotros no hemos cumplido la profecía. Y como no hemos cumplido la profecía, ¿qué pasa con la segunda venida de Cristo? Se tarda. Y entonces, el sermón pasado nosotros dijimos que la venida de Cristo depende de Jesús. El tiempo de la venida de Cristo, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la fecha de la salida de Egipto, ¿quién la puso? La puso Dios. Pero la entrada a Canaán estaba determinada ¿por quién? Por la respuesta del pueblo. Y por eso Dios quería que Israel entre en un año a Canaán. ¿Y cuántos años tardó? 40 años, porque ¿qué necesitaba hacer el pueblo? Necesitaba arrepentirse y cumplir la profecía. Cuando nosotros nos arrepintamos y cumplamos la profecía, Cristo viene y viene ¿cómo? Viene pronto. Y este es un mensaje especialmente para los jóvenes y yo le pido a Dios y oro a Dios para que ustedes jóvenes ustedes son la generación elegida, ustedes son la generación que Dios ha elegido para que termine la obra si ustedes ¿qué? Sí, y si ustedes quieren, si no quieren no va a pasar, pero si quieren, va a pasar. Y si no quieren, como vimos el sermón pasado, será la próxima generación. Apocalipsis 1, 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y voy a hacer acá un paréntesis. Cuando la otra vez prediqué sobre este versículo y que el día del Señor, yo dije que el día del Señor ¿a qué se refería? ¿Se acuerdan? Se refería a la antesala de la venida de Cristo, o sea, al día de Jehová. Hubo dos chicas a la salida que me dijeron, pero pastor, acá por ejemplo en mi Biblia dice que esto es, y estaba en inglés la Biblia, dice is the Lord's Day. O sea, no se está refiriendo al día de Jehová, sino que está refiriéndose al día de reposo, al día en que Dios guarda. Muy bien, yo ya sabía que había esa interpretación, pero dije, lo voy a estudiar nuevamente en casa. Y entonces fui al griego. Ojo, no soy un erudito en griego, no me estoy haciendo acá. O sea, fui a los manuales que hablan del griego y que dicen todo eso. Esa palabra, el día del Señor en griego, es la única vez que aparece en la Biblia. Como es la única vez que aparece en la Biblia, hay tres interpretaciones para esto. Una es
que el día del Señor es el día domingo. Nosotros no podemos pensar que es el día domingo, ¿verdad? La otra interpretación es que es el día sábado. Muchos de nosotros pensamos que es el día sábado. Y la otra interpretación es la que yo les di, que es el día de la antesala de Jehová. Entonces, el comentario bíblico adventista para ellos es el día sábado. Pero yo les voy a decir por qué yo creo que es el día de Jehová. Y también puede ser el día sábado, porque no hay ningún problema. Hay 3 veces que aparece la frase yo estaba en el Espíritu, o fui llevado en el Espíritu en el Apocalipsis. Esta es una, después en el Apocalipsis 4 otra y en Apocalipsis 17 otra. Cada vez que Juan está en el Espíritu, Dios lo saca del lugar donde está y lo lleva a otro lugar. O sea, cuando dice yo estaba en el Espíritu, dice yo estaba en visión y Dios lo transporta a otro lugar. Cuando dice acá yo estaba en el Espíritu, si se repite lo mismo que está pasando en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis 17, Dios, cuando lo toma él en el Espíritu, lo está llevando ¿a dónde? Lo está llevando a otro lugar, lo está llevando a otro tiempo, lo está llevando a otra situación. Y entonces por eso yo creo que este versículo específicamente se refiere al día del Señor, al día de Jehová del Antiguo Testamento. Así todo, hermanos, tenemos un Espíritu Santo que, gracias a Dios, nos lleva a toda verdad y podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos estudiar y pedirle a Él que nos impresione. Si alguien quiere algún otro testimonio, la salida me ve porque tengo otro testimonio de decirles por qué es el día de Jehová, que no lo voy a compartir acá. Muy bien, entonces, dice que decía, vamos al versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿A quién es dirigido el Apocalipsis? A 7 iglesias. ¿Por qué son elegidas estas 7 iglesias? Ustedes saben que el número 7 significa plenitud y perfección. ¿Pero por qué son elegidas estas iglesias? Porque estas iglesias tienen determinadas características que van a representar las características de todos los cristianos, desde la época de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, tienen características que involucran a todos los cristianos. O sea que en alguna de estas iglesias, como son profecías y están descritos los cristianos hasta la segunda venida de Cristo, en algún mensaje a estas iglesias estás incluido tú o estoy incluido yo. Y por eso el Apocalipsis es un libro para todos, no es un libro para los eruditos, no es un libro para los teólogos, es un libro para el pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver. Dios tiene un mensaje para Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como te decía, tú estás incluido en alguna de estas iglesias. Ese mensaje, cuando Dios presenta el mensaje, Dios tiene un desafío. ¿Cuál es el desafío que tiene Dios? Él desea volver para instaurar su reino. O sea, según comienza el Apocalipsis, Él quiere volver pronto. Pero hay un problema. Antes de volver, ¿qué tiene que hacer Dios? Necesita advertir al mundo que Él viene. Pero para advertir al mundo, ¿qué necesita Dios? Personas dispuestas. Y generalmente cuando Dios advierte al mundo, siempre lo advierte a través de su pueblo. Pero tiene un problema. Ahora sí viene el grande problema de Dios, es que su pueblo no está preparado. Y su pueblo no está viviendo a la altura de lo que Él pretende para advertir al mundo que Él viene. Y entonces esta profecía, el mensaje de Apocalipsis comienza con esta profecía. Y es una profecía, ¿saben de qué? Es una profecía de arrepentimiento. Es de arrepentimiento. Dios manda un mensaje a cada iglesia para que se arrepienta. Entonces, si la primera profecía del Apocalipsis es una profecía de arrepentimiento, ¿qué sería cumplir la profecía? ¿Qué sería cumplir la profecía? Fíjense. No es salir a golpear puertas, no es ahora hay que predicar porque está creciendo y nuestros bautismos están creciendo muy poquito con respecto a cómo el mundo crece. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ¿qué? Con arrepentirnos. Alguien puede decir, pero qué fácil. No es fácil. Quizás es lo más difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta trabajar por Dios, pero no nos gusta que Dios trabaje por nosotros. Nos encanta ir adelante de Dios, pero no nos gusta que Dios ir nosotros
atrás de Él. Nos gusta que Él vaya probando lo que a nosotros nos gusta. Lo utilizamos a Dios muchas veces a nuestro beneficio, pero no dejamos que Dios nos diga cuál es la manera en que Él nos tiene que utilizar. Y ¿saben qué? Lo interesante es que el Apocalipsis comienza no con un mensaje a predicar, sino con un mensaje a arrepentirnos. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa, la palabra en griego es metanoia, quiere decir un cambio de mente, un cambio de manera de ver la religión, un cambio de manera de ver a Jesús y un cambio de manera de verme a mí. Y por eso el Apocalipsis comienza con Jesús caminando entre las iglesias, porque el Apocalipsis dice, para que haya arrepentimiento nosotros tenemos que ver a Jesús. Tenemos que conocer al Jesús real, no al Jesús que nos enseñaron. Debemos conocer a Dios a través de Jesús. Y eso es una experiencia que se da en intimidad con el Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros nos arrepentimos, ¿qué pasa? Si nos arrepentimos, ¿qué pasa? ¿Cómo? Muy bien, se cumplen las profecías. Si nos arrepentimos, hermanos y jóvenes, nos arrepentimos, comienzan a desarrollarse los eventos finales y Cristo viene en nuestra generación. ¿Les gusta o les da miedo? ¿Por qué les da miedo? ¿O por qué nos da miedo? ¿Ah? Sí. ¿Por qué nos da miedo? No sé, le tenemos que preguntar. Yo no sé por qué me da miedo. Pero si me da... Puede ser porque no esté preparado. Puede ser porque me hablaron tanto de los problemas que van a venir al final del tiempo que a nadie le gusta ser perseguido y que que ley dominical, que esto, que lo otro, patín, que viene. Ahora, yo lo que sí te quiero decir, es verdad, el Apocalipsis describe un periodo fuerte, difícil, es verdad. Es más, la Biblia dice que es tiempo de angustia cual nunca hubo. O sea que mira la historia para atrás y mira un tiempo difícil de la historia. ¿Te lo imaginaste ya? Bueno, el tiempo de angustia que viene es peor que el peor tiempo difícil que pasó en la historia. Y entonces dicen, pastor, ahí está, usted también, meta miedo nomás, meta miedo. Ahora, lo importante de esto es que la Biblia dice que Dios va a sellar a su pueblo para que su pueblo, así como pasó por el Mar Rojo, nosotros pasemos por ese tiempo de angustia cual nunca hubo, cuando la gente va a estar toda en contra nuestro y nosotros vamos a ser victoriosos. Vamos a ser victoriosos. Va a ser la mayor, pertenecer a este movimiento final va a ser el mayor privilegio que a un ser humano se le dio aquí en la tierra. Quizás, no sé si va a ser mayor todavía que aquellos que caminaron con Jesús cuando estaban en Palestina. Porque los que caminaron con Jesús cuando estaban con Palestina no se daban totalmente cuenta de lo que estaban viviendo. Pero nosotros sí nos vamos a dar cuenta de lo que vamos a estar viviendo si es que somos parte de ese movimiento. Nosotros vamos a ver el poder de Dios como ninguna generación en la historia vio el poder de Dios. Y lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión no solamente acá en el mundo, sino que va a tener una repercusión en todo el universo, porque todo el universo está esperando que Cristo venga. Porque cuando Cristo viene, el trono de Dios se pone aquí en la tierra y tiene que haber una reordenación del universo, porque todo gira alrededor de Dios en el universo. Y ahora el trono de Dios está en el centro del universo, nosotros giramos alrededor de Dios, pero cuando Dios ponga su trono acá, todo el universo va a tener que hacer una movida y todo va a girar alrededor de Dios, de nosotros, de Jesucristo. Y nosotros, un grupo de hormiguitas orgullosas, que lo único que hicimos fue meter la pata, Dios nos va a poner en el centro del universo con Cristo. Y por eso, ser parte de este movimiento no es para los adventistas de séptima generación. Ser parte de este movimiento es para aquel que se siente necesitado. Es para aquel que quiere. Es para aquel, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido el lío que estás metido. Si tú quieres, tú puedes ser parte. Y quiero presentarte. El Apocalipsis presenta a la iglesia como si fuera una mujer. Hay dos iglesias grandes. Una iglesia que es pura, una mujer que es pura, representada por una iglesia pura que es representada por una mujer pura, y una iglesia corrupta que es representada por una prostituta. Si acá son 7 iglesias, vamos a poner como si son 7 hijas de Dios. Y yo les voy a presentar a las 7 hijas de Dios.
La primera, Éfeso. La segunda, Esmirna. Y perdón, no tenía otras mujeres, o sea, tuve que poner una igual todas. O sea, son todas gemelas, pero tienen algunas diferencias. La tercera, Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. Y la séptima, Laodicea. Ahí tenemos las 7 hijas de Dios. Para esas 7 hijas hay un mensaje. Ahora, quiero decirles algo. A lo largo de la historia, siempre hubo, estas 7 iglesias convivían juntas. Por lo tanto, no es que primero es una iglesia, después otra, después otra. Todas convivían juntas. Y siempre, a lo largo de la historia, dentro de la iglesia cristiana, siempre hubo todo este tipo de miembros. Pero en una determinada época de la historia prevaleció un tipo de miembro. Por ejemplo, en la época de Éfeso apostólica, la mayoría eran como esta Éfeso que está acá. Pero no quiere decir que no había gente perseguida como Esmirna, como Pérgamo, como Laodicea. Había siempre de todo. Pero en cada época se manifestó una mayoría de una. Según lo que entendemos, en esta época la mayoría, ¿cómo somos? ¿Como quién? Como Laodicea, pero no quiere decir que no hay como Pérgamo, que no hay como Tiatira, no quiere decir que no hay como Sardis, sino que la mayoría en esta época del pueblo de Dios somos como Laodicea. Ahora voy a presentarles la situación. Dentro de estas 7 hijas, o dentro de estas 7 iglesias, hay 2 iglesias que están arrepentidas. Buenísimo. Hay 2 iglesias que ya se arrepintieron, que se llaman Esmirna y Filadelfia. Y Esmirna, la característica de Esmirna es que se arrepintió, y como se arrepintió y se entregó a Jesús, ¿qué es lo que está padeciendo? La Biblia dice que todo aquel que se arrepienta y quiera vivir como Jesús, ¿qué padecerá? Persecución. ¿Y saben qué? Esmirna es una iglesia perseguida porque se arrepintió. Y quiero decirte algo, toda persona que quiera vivir como Jesús va a ser ¿qué? Perseguida. Ahora te hago una pregunta, ¿tú estás siendo perseguido o perseguida? Si no estás siendo perseguido o perseguida, puede ser que tú no eres de la iglesia de Esmirna. Pero la Biblia no dice que algunos van a ser perseguidos los que se entreguen a Jesús, sino que dice que ¿cuánto? Que todos. ¿Y sabes qué? Cuando tú te entregues a Jesús, ¿sabes dónde va a empezar tu persecución? En tu familia. Y si no empieza en tu familia, va a empezar en tu iglesia local. No importa que se llame adventista, evangélica, bautista, como quiera. Cuando tú te entregues a Jesús, va a empezar gente que no le gusta estar entregada a Jesús, que no quiere recibir tu testimonio, y como la gente que no está entregada a Jesús quiere crucificar siempre a Jesús, cuando vea a ti en Jesús, te va a querer crucificar. Pero no te hagas problema que a Jesús no se lo puede crucificar 2 veces. Pero la gente que no quiera entregarse, va a querer perseguir a Jesús en ti. Esa es una ley y no la puedes evitar. Y ese es el gran piedra de tropiezo del cristianismo. Porque, por ejemplo, Juan se entrega y dice, y mañana viene y empieza a tener un problema con el profesor de teología, que quizás siempre eran súper amigos. Y dice, ¿pero cómo? Yo esperaba que me persigan con la ley dominical y me está persiguiendo mi profesor de teología. Es que, ¿sabes qué? El hecho que, y no digo que eso suceda, pero, o sea, el hecho de que alguien sea profesor de teología no lo hace hijo de Dios. Lo hace profesor de teología, pero no hijo de Dios. Viene otro y se entrega, pero ahora mis tíos están todos en contra mío. Y bueno, ¿estás dispuesto o no estás dispuesta? Jesús murió por ti. Y pero ahora mis amigos, ahora todos me ven medio como fanático. Como una hermana que dice, pastor, he decidido dejar al mundo. Y entonces el pastor le dice, no, hermana, entréguese a Cristo y el mundo lo va a dejar. Entrégate a Cristo y tus amigos que no quieren saber nada con Cristo, y especialmente aquellos que son adventistas, no van a querer estar contigo. Tenlo por seguro. Quizás quieran, los que no son adventistas quieran estar, pero los adventistas que no quieren estar con Jesús te dejan, te lo aseguro eso. ¿Estás dispuesto? Bueno, no me quiero detener acá, no estoy predicando sobre Esmirna. Pero entonces, Filadelfia es una iglesia que está esperando, está arrepentida y está esperando la venida de Cristo. Entonces, que estas 2 iglesias están con el fervor, pero no alcanzan a formar una generación. No alcanzan. Entonces, después tenemos 4 hijas más. Éfeso tiene una característica, Éfeso. ¿Saben cuál es la característica de Éfeso? Éfeso... bueno, les voy a decir, estas 4, ¿cuáles son las características? Son conscientes de que algo está mal, estas 4, pero tienen algo bueno.
Y Jesús le dice, mira, tú tienes algo bueno, pero hay algo que está mal, ¿eh? Y si no lo cambias, no vas a poder ser parte. Y yo te voy a dar poder para cambiarlo, pero tú tienes que reconocerlo. Y por ejemplo, ¿cuál es el problema de Éfeso? Éfeso es la iglesia, es la persona que perdió el primer amor, pero que sabe la doctrina de pe a pa. Es esas personas que les gusta argumentar, que les gusta encontrar herejes, que les gusta mostrar que el domingo es el día incorrecto de reposo y que el sábado es el día correcto. Y por esa discusión están dispuestos a ganar un enemigo. Con tal de convencer a alguien de que el sábado es el día de reposo, están dispuestos a tener un enemigo. Estas son las personas que, por ejemplo, dicen, ¿recordame tu nombre? Jessica, ¿tú crees que el Espíritu Santo es una persona o es una influencia? No me lo contestes. Pero supónganse que ella dice, es una influencia. No puede ser, parte. Pecadora, hereje. Ella está diciendo una herejía. El Espíritu Santo es una persona, no es una influencia. Apártense de ella, no la dejen enseñar escuela sabática. Son las personas que definen la verdad como un credo. Y entonces están fijándose en el tecnicismo de la teología. ¿Quién no es hereje? Y entonces Jesús le dice a esta persona, le dice, mira, ¿sabes qué? Tú por defender la doctrina perdiste tu primer amor. Y entonces le dice, es necesario que vuelvas a tener tu primer amor. Después está Pérgamo. ¿Quién es Pérgamo? Pérgamo y Tiatira son muy parecidas. ¿Saben qué? A Pérgamo y Tiatira, perdónenme, pero les gusta fornicar. Con eso. Son, sí, cristianas, pero tienen una vida un poquito desordenada, porque piensan que como Jesús la salvó, entonces todo está bien, o sea, no importa si tienes ganas, o sea, con tal que seas responsable, no hay tanto problema. Bueno, ¿y saben qué? El tema de la fornicación en Apocalipsis está denunciado por todos lados. Y eso Dios le dice, ustedes tienen que cambiar su actitud, porque eso no me da... Y después un día podemos decir por qué la fornicación, a Dios no le gusta la fornicación, pero no tiene que ver con el acto de fornicar en sí. A Dios no soporta cosas sin compromiso. Ay no, pero yo estoy comprometida con mi novio y por eso fornico, porque él me ama y yo lo amo, y casate entonces. Ay no, pero que no está, todavía no sé si lo amo, entonces ¿qué compromiso tienes? Entonces no me juegues, o sea, no te engañes a ti mismo. Entonces Dios no entiende, Él sabe que nos hacemos daño cuando hacemos cosas sin compromiso. No es que el daño se lo hacemos a Él, nos hacemos daños a nosotros mismos. Y eso no es el plan de Dios, porque cuando Dios decidió elegir un pueblo, eligió un pueblo que tenía problemas, el más chiquito, que eran cabeza dura y todo, pero dijo, yo hago un pacto y me hago responsable de ti. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es el amor divino, un amor de pacto, no un amor que simplemente es porque me conviene, sino un amor que yo... O sea, te amo y te amo así como eres y hago un pacto y me hago responsable del resultado de esta relación. Ese es el amor de Dios. Pero Pérgamo y Tiatira no están. ¿Y saben qué? También Pérgamo y Tiatira tienen un problema que les gusta hacer política en la iglesia. O sea, viene la comisión de nombramiento y ellos no creen que Dios tiene poder para manejar las cosas, entonces se reúnen con con esta y con este, y entonces para decir, tenemos que poner a este en el cargo. Entonces hay una institución grande y entonces se va y se habla con uno, se habla con otro, no se cree. O sea, se hace una oración antes de la comisión de nombramiento, pero es todo una fantasía esa oración, es un jueguito, porque como somos adventistas hay que orar, pero no creemos realmente que el Espíritu Santo pueda dirigir las cosas. Esos son Pérgamo y Tiatira. Y Dios les dice, tienen que arrepentirse. Así, escuchen, sin confiar en mí, ustedes no pueden. Y después viene Sardis. Sardis, ¿saben cuál es el problema de Sardis? Sardis parece que está viva y está muerta. Dice Sardis. O sea, por afuera todo muy bien, nos ponemos el trajecito, puede ser un pastor como yo, que viene acá, predica quizás muy bien de la teología y todo eso, pero después se va a la casa y es un desastre total. Pero acá hacemos un buen papel. Parecemos que estamos vivos, pero estamos muertos. Ahora es interesante que Jesús a todas estas iglesias les da un mensaje y les dice que tienen cosas buenas. Les dice que tienen cosas buenas. A pesar de eso, todavía Jesús ve cosas buenas. Y dice, mira, si tú te arrepientes, si tú vienes a mí, yo te voy a hacer parte del pueblo final. No importa cuál es tu condición. Yo te voy a hacer parte. Y Jesús tiene mucha esperanza en estas 4. Pero ¿saben qué? Hay un caso desesperado. ¿Cómo se llama esa? La Odisea. ¿Sabe? Es la única hija que no tiene ningún elogio. No tiene ningún elogio de Dios. Es más, es todo mal. Todo lo hace mal.
Pero es un caso desesperado, no es porque todo lo hace mal, porque estas otras también hacen muchas cosas malas. Pero ¿saben por qué es un caso desesperado la Odisea? Porque no se da cuenta de su condición. O sea, no se da cuenta. Es como esas personas que pierden la sensibilidad. Ustedes vieron que hay personas, el leproso, por ejemplo, lo que pasa es que pierde la sensibilidad. Y entonces agarra y dice, pone la mano así arriba de una estufa y se queda conversando con la mano en la estufa y después cuando, se le quemó la mano y no se dio cuenta. Bueno, eso es lo que le pasa a la Odisea. La Odisea es un desastre total y no se da cuenta. ¿Y saben qué? No es que no se da cuenta de su condición. O sea, si ese fuera el problema, bueno, todavía no es tanto problema. El problema es que piensa que es mejor que las otras. Ese es el peor problema. Ella piensa que es mejor que las otras 4 y que las otras 2. Y se compara, y como a ella le gusta compararse por afuera y eso, se compara y entonces piensa, no, pero no hay nadie que haga las cosas como yo las hago. Nadie. Y para colmo, está llena de sí misma pensando que está con Dios, porque si tan siquiera se cree mejor que las otras, pero dice, bueno, yo no sé si estoy bien con Dios. Pero ella piensa que está bien ¿con quién? Con Dios. Es terrible, es un caso desesperado. Terrible. Y Dios la ve a esta iglesia como la peor. Ahora, es interesante porque en esta iglesia, que es la peor, es la que tenemos el mensaje de amor más poderoso. Porque los que son padres saben que cuando tenemos un hijo que es el caso más desesperado que parece que se está por perder, ¿con quién trabaja más el padre? Con ese. No porque lo ame más, sino porque está desesperado porque no soporta verlo perderse. Pero la Odisea tiene este problema. Y por eso si nosotros escuchamos el mensaje de la Odisea, posiblemente a todos nos quepa, a todas las iglesias le quepa, porque es el mensaje que si hacemos lo de la Odisea, a pesar de que seamos de otra iglesia, igual Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Y por eso vamos a ver el caso de la Odisea. Pero el caso de la Odisea es como el caso del joven rico, que él guardaba mandamientos, estaba en la ley de Dios. ¿Y saben qué? Guardar los mandamientos y estar en la ley de Dios son dos cosas diferentes. Puede haber muchas personas acá que guardan los mandamientos, pero no necesariamente el que guarda mandamientos está en la ley de Dios. No voy a ahora desarrollar ese tema. El joven rico, él creía que guardaba todos los mandamientos. Es más, pensaba que cuando iba a pedirle a Jesús seguirlo, decía, vení, por favor, te necesitamos acá. Discípulo número 13, hagamos un lugar para él. Y Jesús lo quería al joven rico, dice la Biblia que lo amó. Pero Jesús le puso la condición, arrepentimiento. Y el joven rico estaba tan creído de sí mismo. Era adventista de 7ª generación, sus padres habían sido misioneros por el mundo. Era miembro de la junta. Lo habían alabado tanto desde chico por los talentos que tenía, porque había sido tan correcto, que cuando Jesús lo puso con su problema, no lo soportó. Nicodemo y los fariseos representan la iglesia de la Odisea. Nicodemo, un teólogo que quería ir también a impresionar a Jesús. Le llamaba la atención Jesús, pero quería ir a impresionarlo. Y entonces le va con preguntas teológicas, le habla así en nosotros, le dice, no, nosotros sabemos que has venido de Dios. Cuando Nicodemo le estaba diciendo a Jesús, sabemos que has venido de Dios, le estaba diciendo, sabemos que Jesús piense, ¿por qué habla en plural? ¿Y por qué habla en plural? Porque era miembro del Sanedrín, como diciendo, yo soy parte, yo soy parte, soy un importante acá. Y Jesús, lo primero que le dice a Nicodemo, escúchame Nicodemo, si vos no naciste del Espíritu, estás perdido. Y estás perdido, o sea, le dijo, estás perdido, porque necesitas nacer de vuelta, o sea, no naciste todavía. Y Nicodemo entendía muy bien eso. O sea, ¿qué hacía Nicodemo? Nicodemo era muy bueno por afuera, pero ¿por qué era bueno? No porque amaba a Dios, sino porque él quería tener una buena imagen en la cultura donde creció. Y ahora yo hago una pregunta, ¿cuántos adventistas culturales quizás haya acá? Que hemos aprendido a hacer una muy buena imagen, pero sin embargo no tenemos justicia, misericordia ni amor. Que somos muy responsables en lo que nos hacen cumplir. O sea, sabemos muy bien cómo funcionar las cosas, pero no amamos. Otro que puede ser la Odisea es el hermano del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo está mal llamada. La parábola del hijo pródigo es la parábola del hermano del hijo pródigo. Jesús no estaba hablando del hijo pródigo, estaba hablando del hermano en la parábola.
El hijo pródigo sabemos todos que se arrepintió. El hijo pródigo era como las otras 4 o como las otras 2. Pero el hermano del hijo pródigo no se sabe si se arrepintió o no. Y aparentemente parece que nunca se arrepintió. Es un caso desesperado, porque piensa que está dentro de la casa, él no tiene necesidad de nada. El padre le tiene que dar todo porque nadie se ha portado tan bien como él. Él no gastó el dinero en prostitutas. ¿Y cómo el padre va a premiar a alguien que gastó su dinero en prostitutas? Las vírgenes insensatas. ¿De qué color era el traje de las vírgenes insensatas? Pregunto. ¿De qué color era? ¿De qué color era el de las sensatas? ¿Ah? ¿Qué color? Creo que blanco, creo que era la costumbre, blanco. ¿De qué color era el de las insensatas? Blanco, también. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué lámpara tenían las insensatas? Igual que las sensatas. Ahora les digo, ¿qué Espíritu Santo tenían las insensatas? El mismo, tenían aceite también. ¿Y qué pasó con las insensatas? Se perdieron. Y estaban vestidas igual, o sea, estaban puras, tenían la palabra de Dios, que era la lámpara, estaban esperando al esposo, que era Jesús, y también tenían aceite, tenían el Espíritu Santo. ¿Y cómo se perdieron? ¿Dónde estuvo la diferencia? No se sentían tan necesitadas para pedir Espíritu Santo para el futuro. Simplemente pedían el Espíritu Santo para cumplir bien con la responsabilidad que tengo hoy de este año de ser un buen maestro de escuela sabática. Pero no se estaban preparando para la tardanza del esposo y no se estaban preparando para algo más que el presente. Vamos, el mensaje de la Odisea, y vamos a ir rápido. ¿Cuál es el mensaje? Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Jesús habla de esto? Porque en la Odisea había unas aguas termales que venían de un lugar que se llamaba Hierápolis, que estaba arriba de la montaña. Entonces bajaban desde esas termas, bajaban aguas, y cuando pasaban por la Odisea, como habían pasado por un tiempo, andaban a unos 3 kilómetros, a unas 2 millas, venían del Hierápolis, cuando llegaban a la Odisea eran aguas tibias. Entonces la gente se bañaba en esas aguas y todo eso. Y entonces dice, ustedes son iguales que las aguas que cruzan, son aguas tibias. Tienen lo suficientemente de frío para estar bien con el mundo y lo suficientemente de calientes para estar bien con la iglesia. Están bien con todo el mundo. No quieren persecución, lógico, así no. Yo salgo con mis amigos y con mis amigos que no son de la iglesia, o sea, que no son del pueblo de Dios, perfecto, hago lo que ellos hacen. Cuando estoy con mis amigos de la iglesia hay que cantar acá, hay que hacer una parte, que esto, todo lo hacemos re bien y todo, y también me aplauden, y todo, estoy bien con todos. Tibios. Dios dice que ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. ¿Sabes por qué? Jesús prefiere que si tú no estás entregado totalmente y no quieres entregarte, que no vengas. Y saben que muchas veces he predicado esto en otras iglesias y vienen los adultos, después me vienen un poco casi a crucificarme o a apedrearme después a la salida. ¿Cómo le va a decir eso a los jóvenes? Más vale que estén, pero no que se vayan. Y yo no sé, Jesús dice otra cosa acá. Acá dice que si estás, toma la decisión. Entrégate. Y si no quieres entregarte, vete. ¿Sabes por qué? Porque cuando te vayas, como vas a vivir una vida bastante lejos de Dios, vas a recibir los resultados, y los golpes de los resultados de vivir lejos de Dios quizás ni vuelvas. Pero si estás tibio, no te vas a dar cuenta ni de ningún golpe ni nada. Si acá no estás entregado, y fíjate, eres más sano que la gente que no viene a la iglesia. Conoces amigos que quizás no te respetan un poquito más, quizás, no sé, o sea, que tienen un poquito de vida más sana. Es más, vienes los sábados a la iglesia, que está bien dentro de todo. Socialmente esto es bueno, porque nos mantiene protegidos. En vez de estar en una discoteca, que sabemos lo que hay en una discoteca, acá en una iglesia tan siquiera escuchamos la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo no nos entregamos, la iglesia llega a ser una trampa mortal. Y con esto no te estoy diciendo que te vayas.
estoy diciéndote lo mismo que dice Jesús, entrégate. Deja de vivir a medias. Sé valiente y vete. O sé valiente y entra. Pero no seas cobarde quedándote en el medio, dejando que las circunstancias te manejen. Entonces dice, yo te vomitaré de mi boca. No es que Dios te va a vomitar, que te va a escupir. No dice, te escupiré de mi boca. Sino que dice, cuando tú le das a alguien algo tibio, es involuntario. O sea, esa cosa tibia, para Dios, eso de no estar entregado, para Dios es algo que no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque estamos dando mal testimonio. O sea, estamos jugando a que somos una cosa y somos otra. Eso es hipocresía. Entonces muchas veces los jóvenes dicen, porque la iglesia está llena de hipócritas y todos los adultos son un hipócrita. ¿Sabes quiénes son los hipócritas adultos de hoy? Los tibios, los jóvenes tibios del pasado. Esos hipócritas adultos que ves hoy en la iglesia fueron personas que eran tibias en el pasado y después cuando se hicieron grandes se dieron cuenta que para los hijos era mejor estar en la iglesia que para tener un trabajo un poquito más seguro y estar en una institución quizás. Entonces se metieron en todos los beneficios que da el pueblo de Dios, pero sin estar entregado a Cristo. Entonces se transformaron en unos hipócritas, pero era porque eran tibios cuando eran jóvenes. Si tú no quieres ser un hipócrita del futuro, entonces entrégate hoy en el presente. Pero si no, tú serás un adulto hipócrita del futuro que serás criticado por los jóvenes y tus hijos que verán tu incoherencia en tu vida. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben qué? La Odisea tuvo un terremoto en el año 60 a.C. y se devastó toda la Odisea. Pero como la Odisea tenía mucha plata porque era la ciudad bancaria del Imperio Romano, cuando se destruyó la Odisea, vino el imperio y dijo, vamos a mandarle una subvención de parte del imperio para que ustedes reconstruyan la ciudad. Y la Odisea dijo, no, nosotros tenemos suficiente dinero para reconstruir la ciudad solo. Así que la reconstruyeron solos. No tenían de ninguna necesidad. ¿Saben por qué? ¿Quién es la Odisea espiritual? Es la persona que ha hecho muchas cosas por Dios. Es la persona que tiene un currículum de familia. Es la persona que nunca se ha apartado, entre comillas. Es la persona que... Pero es una persona que está lejos de Jesús, está lejos de la fuente y por eso sus aguas son tibias. Tiene una relación con la institución de la iglesia, pero no con el Dios de la iglesia. Y nosotros necesitamos una relación con el Dios de la iglesia para que haya un cambio en nuestra vida. Tú lo necesitas. Tu insatisfacción se debe a tu falta de entrega. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero simplemente esto hacer. Dice, yo quiero que compres oro refinado en fuego. ¿Sabes qué es el oro refinado en fuego? El oro refinado en fuego es la fe refinada por la prueba. En otras palabras, lo que te dice Jesús es, yo quiero que estés dispuesto a ser perseguido por mí o perseguida por mí. Yo quiero que tengas la fe, pero dice, de mí lo tienes que comprar, no de otra. Tienes que venir a mí y yo te voy a dar esa fe que está dispuesta a pasar por la prueba. Porque con esa tibieza estás bien con todos y por eso nadie te persigue. Ahora, no busques la persecución para demostrar que estás con Jesús, sino que la persecución es el resultado lógico de estar con Jesús, pero tú no la buscas, la tratas de evitar. Pero hay personas que no quieren entregarse a Cristo. Por ejemplo, están en una junta y saben que lo que se está decidiendo en esa junta está mal, pero ellos por quedar bien con todos los que están en la junta no dicen nada. Esas personas no tienen la fe con el fuego. ¿Por qué? Como no quieren quedar con más, no quieren tener problemas, entonces no dicen nada. Quizás después hablan por los pasillos. Y por eso no hay cambios. Oro refinado en fuego. Vestiduras blancas. Y esto es importantísimo. ¿Qué son las vestiduras blancas? ¿Qué son las vestiduras blancas? Es el perdón de Jesús. ¿Sabes algo que Jesús quiere que entiendas? Es que tú eres perdonado gracias a Él. O sea, y ahora te voy a dar un ejemplo. Hay un requisito para ser salvos que para ser salvos el requisito que dice la Biblia es que tenemos que guardar perfectamente la ley de Dios y no haber pecado jamás. Ese es el requisito para la salvación. ¿Estamos de acuerdo?
¿No? Sí, tienen que estar de acuerdo porque ese es el requisito para la salvación. No hay otro. O sea, el requisito para la salvación es no guardar la ley de Dios perfectamente y no haber pecado jamás. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia pide eso. ¿Hay alguien que puede cumplir ese requisito? No. ¿Estamos todos ¿cómo? Perdidos. Pero ¿quién es el único que cumplió ese requisito? Jesús. Entonces, porque Jesús cumplió ese requisito, y en la Biblia dice que tenemos registros en el cielo, en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? ¿Cuál es? ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? No. A ver, ¿cuál es el contenido? Les voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida de Joel Barrios? ¿Ah? ¿La vida de quién? De Joel Barrios. Ahora, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? La vida del Cordero, la vida de Jesús. Entonces, dice que todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida de Jesús, son salvos. O sea, cuando yo acepto a Jesús, ¿sabes qué? Mira qué hermoso. Ya tu vida no cuenta. Y tu nombre se pasa en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Dios te ve a ti, ya no ve tu vida, ve la vida de Jesús. La vida perfecta de Jesús. Entonces, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto te hayas manchado, no importa cuánto hayas caído y cuán bajo hayas caído, Jesús te perdona y tú tienes que creer en eso. Y si tú lo crees, Dios te hace victorioso en Jesús. Y no tienes que tener miedo que alguien descubra tu pecado pasado. Si alguien descubre tu pecado pasado, dice: me entregué a Cristo, punto. Estoy en el libro de la vida del Cordero, se acabó. Nada más discusión, nadie tiene nada para decirte. No dejes que Satanás te convenza de que tú no eres merecedor, porque ninguno de nosotros es merecedor. El único que es merecedor es Jesucristo. Y por eso Él quiere que recibamos vestiduras blancas. Esas son las vestiduras blancas de la vida de Jesús, en nuestro favor, como nuestro beneficio. Y entonces después dice que tenemos que encontrar colirio para los ojos. ¿Cuál es el colirio para los ojos? Es el Espíritu Santo, que nos hace ver quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Que nosotros no tenemos nada para dar y solamente podemos recibir. Y que vayamos a Jesús para recibir. ¿Quieres aceptar esto de Jesús? Es un regalo gratuito. Y puede ser parte. Entonces dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, la palabra es: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Sabes qué? Si tú quieres seguir en el pueblo de Dios y sigue en el pueblo de Dios, pero no te quieres arrepentir, Dios va a permitir, esta es la disciplina de Dios, va a permitir que tus decisiones te alcancen, tus malas decisiones te alcancen un poquito, para que tú te sacudas y tú te des cuenta todavía que hay posibilidad. Y entonces dice: sé pues celoso. ¿Qué es alguien celoso? ¿Qué es alguien celoso? ¿Necesitamos ser celosos, sí o no? Sí, Dios es celoso. No tenemos que ser celosos exagerados, pero tenemos que ser celosos. El que ama es celoso. ¿Qué es alguien celoso? Por ejemplo, si yo veo a Amelia, va al trabajo y me dice: Joel, mañana voy a comer con mi compañero de trabajo porque tuvimos una emergencia y tenemos que comer ahí Muy bien, yo paso y por ahí la veo comiendo, la saludo, ¿no? Pero entonces, al otro día voy manejando por ahí y la veo comiendo en otro lugar con el mismo compañero de trabajo. Bueno, ya no la saludo tan contento. Entonces paso otro día y veo que el compañero de trabajo le está dando una flor y ella se está riendo y se está poniendo colorada. A mí me agarran celos. A mí me agarran celos. ¿Por qué? Porque alguien se está metiendo en mi relación con la persona que amo. Y yo no quiero que nadie se meta en esa relación porque esa relación es nuestra. Entonces, cuando Dios dice: sé celoso, lo que está diciendo es que no permitas que nada se meta en nuestra relación. Hay muchas cosas que están amenazando para quitarte la relación de Dios. Pero si tú eres celoso con Dios, lo amas a Dios, no vas a permitir que nada te quite esa relación, porque es tu relación con Él, es nuestra relación. Jesús quiere que sepas que Él te valora y Él quiere tener una relación contigo. Y por eso sé pues celoso y arrepiéntete. Ven a mí, yo te voy a dar arrepentimiento, te voy a dar otra manera de ver las cosas. Y termina con el versículo más lindo, uno de los más lindos de la Biblia, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Uno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Dónde está Jesús en la Odisea? Está en la puerta, no está adentro. Déjalo entrar, solamente toma esa decisión, déjalo entrar. ¿Y sabes qué? Él va a entrar a cenar contigo. Es la imagen más íntima que tiene el pensamiento hebreo.
cenar con alguien. Es más íntimo todavía, esa imagen a veces es más íntimo que la misma relación íntima de un matrimonio. Cenar con alguien, compartir la mesa a la noche con alguien. Jesús quiere compartir contigo porque quiere hacerte parte de su pueblo. Y ahora tú te puedes sentar espiritualmente con Él, pero si tú decides, posiblemente antes de que mueras lo veas venir a Él venir en las nubes para invitarlo a tu propia casa, allí en el cielo, para que Jesús se siente físicamente contigo y te mire a los ojos y te cuente todo lo que tú quieres que te cuente. Yo voy a terminar con un llamado hoy. Viene el Spring Break. Y va a haber muchas amenazas. Satanás va a querer quitarte las decisiones que estás tomando con el Señor. Pero no voy a hacer un llamado general. Yo voy a pedir a 10 personas, solamente 10, que quieran decir, Señor, hoy yo quiero entregarme, quiero abrirte la puerta. No sé cómo, pero quiero abrirte la puerta. Y quiero que me pongas, por favor, el canto, Felipe o Carolina, que es un canto que habla de esto que Dios quiere que tú respondas. Él quiere entrar. Él quiere algo contigo. Van a ser 10 nomás. Y si tú no sientes que es este mensaje para vos, para ti, no, ni quiero que vengas acá. No porque me encantaría que vengas, sino que es para el que quiera tomar una decisión pública, decir, Cristo, hoy yo te entrego mi corazón. Aunque tengo miles de defectos, lo que sea, acá estoy. Tú harás lo que quieras, pero yo quiero comprar de ti el oro refinado en fuego, quiero aceptar ser parte de ese libro de la vida del Cordero y quiero que tú hagas la diferencia. Amén. Y a los 10 les voy a pedir que pasen acá adelante. Ahí. Amén. ¿Está? Y voy a pedir gloria a Dios. Y les voy a pedir que cantemos todos este canto, aunque no lo conocen, pero no importa. ¿Lo ponemos en fuerte? Y cuando cantes, toma la decisión, haz que esta decisión sea, pídele a Dios que sea firme en tu vida. No le preguntes cómo lo va a hacer, tú estás, simplemente dile a Jesús, estoy dispuesto, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Estoy dispuesto a que hagas una diferencia en mi vida. Vamos. Repite arriba. ¿Lo crees? Dios lo va a hacer, Jesús lo hace. Y gloria a Dios por todos los que se pararon y los que pasaron. Vamos a orar. Querido Señor, aquí estamos. Abrimos la puerta. Ahora, Señor, tú entra y haz en esta casa lo que tú quieras. Comienza a hablarnos. Comienza a decirnos cosas. Señor, gracias porque ya hoy al tomar esta decisión hay paz. Porque ahora tu Padre ya no nos ve a nosotros, te ve a ti. Ya no ve nuestra vida,
ve tu vida perfecta y queremos creer en eso. Y cada vez que nos equivoquemos, queremos creer en tu vida perfecta. Queremos volver no con nuestra vida, sino con la vida de Jesús, a ti. Señor, bendice a estas personas, bendice a los jóvenes que han pasado, bendícelos de los ataques de Satanás que quieran sacarlos de tu presencia. Señor, que comience un crecimiento y que ellos se transformen en miembros de ese pueblo final que prepare camino para tu venida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén.